Saludos mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Aquí estamos en una sección más de nuestro canal Ministerio Toma la Cruz. Danos seguimiento por YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Dentro de la iglesia nosotros tenemos profesionales en el área de la salud, en la cual ayudan mucho a la humanidad. Tenemos aquí a la doctora Francisca Aquino, obstetricia y ginecología. Ella realmente es una doctora muy buena, tiene un espacio en nuestra emisora Radio Amanecer, allá en República Dominicana. Tiene su clínica, ella da consultas por igual. Más adelante, durante el desarrollo de la entrevista, pediremos sus contactos por si usted quiere una consulta como dama, como mujer. Realmente ella y yo somos amigos desde el 2000, antes de ella estudiar medicina en Cuba. Francisca Aquino, doctora, ¿cómo usted está? Todo muy bien, feliz de encontrarnos, de verdad que sí. Oye, para mí es una felicidad tremenda. Francisca, sabemos que cuando estábamos congregando en el manantial de luz, tú partiste a Cuba, estaba alegre y triste porque dejaba una gran familia ahí, pero alegre porque te iba a tu formación académica. Yo me alegré muchísimo y yo dije, yo sé que ella lo va a lograr porque ella persiste mucho, eres muy perseverante en lo que hace. Cuéntanos un poco de tu formación académica allá en Cuba. Fue una experiencia muy buena, no solamente desde el punto de vista de los conocimientos médicos, sino también el hecho de compartir con personas de muchísimos países, de tener una experiencia de cultura y de saber que donde quiera nosotros vamos, tenemos la protección de un Dios que nos cuida y que permite que podamos tener mejores conocimientos. Fue algo excelente, de verdad que no me arrepiento. En ese momento fue algo así como que difícil salir de tu país siendo apenas un adolescente, pero valió la pena. Vale la pena formarse y vale la pena esforzarse. Doctora, para usted, ¿qué es el éxito en términos personales? El éxito es tu poder estar feliz con lo que haces y con la presencia de Dios en tu vida. Realmente tengo para agregar a esta entrevista que estas preguntas yo nada que ver, simplemente fue un transmitor de la gran mayoría de las hermanas, mujeres, a familiares que tengo también por igual. Vienen estas preguntas que al final también vamos a mencionar su nombre. Doctora, ¿cómo no vivir una depresión postparto? Wow, sí es muy bueno saber porque a veces hasta permanecemos ajenos a esta condición que es cada vez más frecuente. ¿Cómo no vivirla? Involucrando a tu pareja en el proceso del parto. Cuando las pacientes llegan a la consulta que están embarazadas, es importante que su pareja, que su esposo, que es la primera persona que está al lado, pueda darle un sostén de conocer qué significa, los cambios hormonales que ocurren en el embarazo. Y muchas veces la mujer se ve con los cambios que ocurren que son difíciles, el cuerpo, tiene que alimentar un bebé, tiene que estar constante en la vida de otro, es difícil, cambio total. Y es importante que pueda tener sus hábitos de lectura, que cuando el bebé duerme, que ella duerma independientemente de todas las cosas que haya que hacer, que recuerde que es mujer y que luego es madre, que tiene que estar pendiente de si necesita algún signo que puedan alertar las personas que están a su alrededor, darle apoyo, apoyo en el punto de vista de las cosas y tareas que tiene que hacer, de cómo cuidar al bebé, de una ayuda para que esto sea un proceso que pueda resolverse y sobre todo acudir a consulta. La depresión postparto se trata incluso antes de que ya llegue porque lo mejor es la prevención y con los ejercicios, con las orientaciones, con los tratamientos que se hacen durante el embarazo, se puede prevenir una depresión postparto. La siguiente pregunta, doctora Francisca Aquino, viene como de 5 damas. Y yo quiero agregar algo más, porque antes de ir a estudiar medicina, yo tenía una respuesta de otro ginecólogo. Yo quiero escuchar su respuesta. ¿A qué se deben los fuertes dolores menstruales y qué hacer para mejorarla? Habían muchas muchachas que uno debía de salir con ellas de emergencia porque no aguantaban el dolor en medio de la misma iglesia. Entonces, la respuesta que daban los ginecólogos a esas muchachas era que esas muchachas debían de casarse y tener relaciones sexuales para que eso se le terminara. Pero ¿qué ocurre? Que una muchacha que también preguntó la misma pregunta dijo que tiene una tía que se casó y que y tiene sus hijos y le siguen los dolores.
Cuéntenos. La solución no es solamente casarse, realmente hay pacientes que pueden lograrlo porque la estrechez a nivel de la salida del flujo menstrual, pero una de las causas que producen el dolor menstrual son la liberación de sustancias que se conocen como prostaglandinas, que hacen que el útero tenga tendencia a la contracción, a estos calambres menstruales, porque la palabra contracción la utilizamos generalmente en el embarazo cuando ya la paciente va a tener el parto. Pero estos calambres producen contracciones, producen esas sustancias que se llaman prostaglandinas que contraen el útero. Pero no es solamente eso, esto es un proceso menstrual, esto no tiene por qué darte un dolor invalidante que tengas que acudir al médico. Si tienes esto se conoce como dismenorrea en muchos de los casos, pero también puede ser que tengas una endometriosis que es muy frecuente, que estos dolores puedan ser y cada vez son más. Y es bueno que puedas acudir a tiempo para poder tratarla. Es decir, cuando tienes estos dolores, no lo banalices. No digas cada vez que tengo la menstruación, tengo que ir a emergencia, hay que tratarlo. Hay el síndrome de ovario poliquístico que también puede producir estos dolores muy frecuentes, quistes, miomas, alteraciones endometriales, deformidades, trastornos genéticos. Es decir, que tenemos una serie de causas que solamente se van a resolver tratándola. Si no trato la causa, voy a seguir con los dolores. Pero qué bueno que las pacientes pueden hacer esas preguntas porque eso significa que están buscando ayuda. Es bueno que acudan con un profesional para realizar los estudios pertinentes y poner el tratamiento correspondiente. Hay algunas que beben una pastilla específica. ¿Medicarse ellas mismas es bueno? No, para nada. Para nada. Incluso tengo pacientes que han tomado lo que consideran como botellas, preparados, que le pueden causar reacciones alérgicas, reacciones en el organismo que son contraproducentes, hasta para las mismas trastornos que tienen. Hay jovencitas, me había hablado de jovencitas que tienen una patología que se conoce como himen imperforado, es decir, el himen está totalmente cerrado y el flujo menstrual se va acumulando y va pasando el tiempo y se acumula y cada vez es más. Entonces, si tú no acudes a un médico que pueda detectar la causa, entonces no lo puedes tratar. Esto es lo que permite un tratamiento que a veces la paciente llega a una emergencia con algo que se conoce como hematómetra, es decir, que todo ese cúmulo de menstruación se ha quedado dentro del útero y es necesario permitir que salga. O sea que no importa qué sea ni cómo sea. Si tienes un dolor así, busca ayuda porque no es normal. Doctora, ¿el ovario sigue su función normal luego de extirpar la trompa? ¿Qué posibilidad tiene una mujer de quedar embarazada con una sola trompa de falopio? Puede quedar embarazada con una sola trompa sin ningún problema porque no ovulamos siempre del mismo lado. Tenemos dos ovarios y no siempre ovulamos del mismo lado. Lo que sí es importante es que ella conserve la viabilidad o permeabilidad de esta trompa. Cuando presente infecciones, dolores, cualquier condición, es importante tratarla a tiempo para evitar que se inflame, para evitar que se pueda tener gérmenes que hacen que se ponga un poco más gruesa o se altere, que lo que conocemos como salpingitis, o que se obstruya. Es importante evitarlo a toda costa porque sí, entonces eso sí dificultaría que se embarace. Pero con una trompa sí puedes embarazarte. Los ovarios siguen produciendo hormonas independientemente de que tengan la trompa o no. ¿La ovulación duele, doctora? Puede doler. Hay un síndrome que se llama Mr. Smear o dolor medio, que puede ser muy dolorosa y puede incluso llevarte a emergencias. Es importante detectarlo y saber qué es este síndrome porque puede que tú termines en un quirófano pensando que tienes una emergencia, pero realmente es con hidratación, con tratamiento antiinflamatorio que se resuelve esto y sí puede doler, más o menos en dependencia de la paciente. Estamos hablando con la doctora Francisca Aquino, ginecóloga. Tiene su consultorio. ¿Nos puede dar su número de oficina ya para la paciente? Claro que sí, con todo gusto. Pueden irnos, estamos en el Centro Médico Vista del Jardín, al lado del Jardín Botánico. Pueden escribirnos al 829-713-8386. Estamos también en Instagram, Dere Aquino RD. En YouTube también estamos con Dere Aquino RD. Igual también tenemos nuestra página web, doctora.franciscaquino. Y también el Facebook, también pueden escribirnos como doctora.franciscaquino. Si tienen alguna pregunta, pues pueden hacerlo y con gusto vamos a responderles. Luego de un embarazo ectópico, ¿qué posibilidad hay de quedar embarazada con una sola trompa de falopio? Generalmente sí es más frecuente que ocurra el embarazo ectópico en la trompa y si no hay ninguna lesión que tenga la trompa contralateral, es decir, del otro lado, pues sí puede quedar embarazada. Ojo, porque las pacientes que tienen embarazo ectópico pueden tener tendencia a desarrollarlo más
que otras mujeres, y la causa, que puede ser daños a nivel de la trompa, malformaciones, obstrucción, que provocó ese embarazo, puede que esté en la otra trompa. O sea que sí sería bueno que puedas saber si esa trompa está permeable o no, y si está permeable, pues muy bien puede quedar embarazada. ¿Después de qué edad recomienda la mamografía, doctora? Generalmente las mamografías se recomiendan a partir de los 40 años, pero si tienes una paciente que en su familia hay antecedentes de cáncer, que tienen genes positivos como lo BCA1 y BCA2, ahí es importante que se la hagan mucho antes. Y hay incluso que si tienen expresión de estos genes, hay tratamientos que deben acudir a un tratamiento especializado de oncología para que las pueda seguir. Antecedentes de cáncer de mama en la familia, acude antes. No antecedentes, generalmente a partir de los 40 años, si no hay una lesión en la mama, que la recomiende. Muy bien. ¿Cada qué tiempo es aconsejable el papá Nicolau? Generalmente puede hacer guías que pueden decir que son cada 3 años, pero hay lugares, si no hay ningún tipo de lesión a nivel del cuello, que nos puede orientar a algún trastorno que pueda presentar la mujer. Pero si tienes alguno que hay que tratarlo, pues es bueno darle seguimiento. Hay veces que puede ser cada 6 meses. Si tiene lesiones que son compatibles con HPV o con alguna lesión cervical que puede aumentar la posibilidad de producir cáncer. O cada año en los pacientes que normalmente tienen vida sexual activa, que tienen más predisposición. Depende mucho de la edad y de la etapa reproductiva. Pero generalmente cada 3 años o cada 1 año si no hay ningún tipo de lesión. Muy bien, doctora. Doctora, ahora las personas prefieren una cesárea en vez de dar a luz de manera natural. Durante las últimas décadas someten a los pacientes a cesárea. ¿Por qué, doctora? Eso trae más dinero a las ganancias de las clínicas, pero afecta más a las personas porque tú como yo sabemos que es mejor, la mejor manera de dar a luz de manera natural porque ayuda a la mujer, al organismo. ¿Me puede explicar eso, doctora? Claro que sí. Realmente la cesárea no es una elección. Es decir, no es que yo decido quiero tener una cesárea o quiero tener un parto. Okay. Generalmente el parto por cesárea se hace cuando hay alguna complicación o alguna indicación para realizarla. Si no hay esta indicación, pues no hay ningún problema por el cual la paciente pueda dar a luz de manera natural. Lo natural es lo más recomendable. Pero recuerden que hay situaciones que hacen que ponen en peligro tanto a la mamá como al bebé, que sí es importante hacer una cesárea. Ya si hay condiciones económicas, condiciones de la paciente, ya esas son otras que no son indicaciones de cesárea. Es decir, médicamente están las indicaciones de cesárea y esas son las que tenemos que utilizar al momento de que la paciente presenta alguna patología. Pero si no, pues parto natural y a recuperarnos de la mejor manera. Doctora, ¿cuáles son los síntomas de un cáncer uterino? Los síntomas de un cáncer, generalmente, ¿qué pasa con el cáncer? Que en su principio no da síntomas, no da signos. Es decir, cuando el cáncer viene a darle a usted dolor, sangrado, irritación, sensación de que se siente lleno, de que se siente, o sea, lo más frecuente que produce es el sangrado. Un sangrado que es anormal, que no para. A veces puede ser como el lavado de carne, que es lo que cuando lavas la carne hay como una sangre clara. Mientras más agua le echa, más se aclara. Exactamente. Entonces, ese tipo de sangrado, ojo, alerta, puede ser un cáncer a nivel del endometrio. Porque recuerden que el útero tiene dos partes, que es el cuello y el cuerpo. Entonces, en el cuerpo hay cáncer y en el cuello hay cáncer. Entonces, esa que es como lavado de carne es generalmente en el endometrio. Pero cuando es en el cuello, pues puede producir ese manchado, puede producir ese dolor con relación sexual, puede producir cambios inflamatorios y que aparentemente lesiones también a nivel del cuello que parecen como si fuesen un coliflor o algo así que normalmente se ven en el espacio cuando se realiza el Papá Nicolau. De ahí la importancia para detectar el cáncer de cuello de las pruebas de Papá Nicolau y de las pruebas que hacemos de seguimiento. Si no lo hacemos así, corremos el riesgo de tener un cáncer sin saberlo. La mayoría de veces es asintomático. Cuando hay signos y síntomas es porque ya está avanzado. Wow. Una persona con una histerectomía vive una vida normal en su vida sexual, doctora. Sí. ¿No puede definir qué es histerectomía? La histerectomía no es más que la extracción del útero, que puede ser parcial o total. Cuando se extrae el útero, no tiene por qué tener una afectación de tu vida sexual. ¿Por qué? Porque tienes los ovarios, que son los que producen, tienen la función hormonal y que tienen más que ver con la parte del deseo sexual y el desarrollo normal de la mujer, de su aparato genital femenino.
Pero una histerectomía no tiene por qué producir nada de esto, puedes tener tu desarrollo de tu vida normal y no tiene por qué causarte ningún cambio que tenga que dañarte. Ahora, si en la histerectomía se hace un proceso que se conoce como oophorectomía, es decir, la extracción de los ovarios, ahí sí tienes que tener medidas preventivas, tanto en la alimentación como en la suplementación, para evitar que este bajón brusco de las hormonas que producen los ovarios sí te puedan causar trastornos como los sofocos, los calores, que muchas veces vienen con la menopausia, que ya en el caso de extraer los ovarios estaría provocada porque la menopausia no es más que el cese de la menstruación. ¿Por qué suele doler la parte pélvica sin tener el periodo? Por muchísimas razones. Una de las más frecuentes es porque tengas una enfermedad inflamatoria pélvica, porque tengas la ovulación, porque tengas una infección, porque tengas miomas, porque tengas una endometritis, y hay muchísimas razones, porque tengas una salpingitis, todas estas áreas que están ahí pueden doler. Cualquier órgano que esté inflamado, cualquier condición puede causarte dolor pélvico. Lo que sí es importante es que tú puedas saber por qué es ese dolor, qué es lo que le está causando y poder entonces tratarlo. Bien, el Ministerio Toma la Cruz se siente muy agradecido, muy contento por tanto conocimiento que tenemos en tus manos, Francisca, realmente. La siguiente pregunta nos la hace una seguidora de Facebook. ¿En qué consiste la embolización uterina y cuáles son sus riesgos? Esos son procedimientos que se hacen generalmente en quirófano cuando hay alguna condición. Por ejemplo, hay pacientes que tienen sangrados durante un procedimiento como una cesárea o una histerectomía que no logran. Entonces, embolización no es exactamente uterina, sino las arterias uterinas, es decir, que se tapan, es decir, para que no siga pasando ningún tipo de sangrado. Es decir, es prácticamente como poner algo que permite que las arterias dejen de circular la sangre. Así el útero prácticamente es como si te hiciera una histerectomía porque ya no tiene esa irrigación que le permite mantenerse y entonces evitamos el sangrado. Estos son procedimientos que se pueden hacer, por ejemplo, por esta de radiología que permite ver la irrigación de las arterias, por dónde van y evitar entonces muchos sangrados postparto generalmente o durante procedimientos. ¿A qué se debe que se hayan tantos miomas y quites en los ovarios? Generalmente tiene un antecedente genético. Muchos pacientes tienen tendencia a desarrollar fibromas y a desarrollar quistes ováricos. Y es importante también la alimentación, el influjo hormonal, sobre todo estrogénico. Por esto se ve mayormente en las pacientes en edad reproductiva, es decir, donde tienen una producción y un flujo hormonal mucho mayor. Muchos de los fibromas, muchos de los quistes son hormonodependientes y hormonodependientes de muchas hormonas que no son necesariamente buenas para el cuerpo. Entonces se forman a partir de la grasa, de lo que es el colesterol. De ahí la importancia de controlar la dieta, de realizar ejercicio físico y de mantener un peso adecuado. Muy bien. Doctora, ¿desde cuándo comienza la concepción? La concepción. Sí, de ahí viene la importancia. Desde que ya usted se unió el óvulo y el esperma, ya comienza la concepción. Así que ya está la formación de una vida, que es lo que Dios permite, y bueno, hasta que el Señor permita que nazca. ¿Con qué frecuencia una mujer debe visitar el ginecólogo? Generalmente cada año. Debe hacer su chequeo anual. Es bueno que las pacientes pongan una fecha específica y con esa fecha específica pues no olvidan, porque a veces puede pasar un año, puede pasar 2 años, puede pasar 3 años. Las pacientes nos ocupamos muchísimo de todo el mundo, pero a veces nos olvidamos de nosotros y recuerden que nadie puede cuidar si no se ha cuidado antes. Entonces, ¿qué recomienda usted a las damas y también a los caballeros el cuidado íntimo, de la parte íntima? ¿Qué recomendación usted da? Importantísimo. Las damas, el cuidar al caballero es parte del cuidado también de las damas, porque al momento de tú tener relación íntima, pues ya se pone en contacto. Entonces, es bueno que podamos utilizar un jabón íntimo correcto para lavarnos, que ya en parte de nuestras redes hemos ido haciendo énfasis en eso, qué tipo de jabón debemos utilizar, no utilizar ropa ajustada, en el tiempo de calor tratar de utilizar ropa íntima que sea algodón, que pueda ser absorbible de las sustancias, no utilizar panty liner, que a veces evitan que el área genital pueda respirar, y también tratar de higienizar correctamente, no en exceso, porque hay pacientes que ocurren en el exceso y destruyen la flora, y entonces esto sí afecta mucho. Entonces, cuidar esta parte íntima de esta manera, el lavado, utilizar no sustancias que sean irritantes. Hay pacientes que utilizan, que si he escuchado, que si el vinagre, que si en lo absoluto. No debemos utilizar ninguna de esas cosas
y debemos tratar de acudir a nuestro ginecólogo para que nos recomiende qué podemos utilizar. Después que una dama da a luz por cesárea o de manera natural, ¿qué usted recomienda para el cuidado después de? Lo primero que tienes que hacer es lactar. Cuando la paciente lacta, el útero recupera más rápido su tamaño, está salvando vidas, se está salvando, previniendo de un cáncer de mama. Lo segundo es cuidarse bien el área de la herida quirúrgica, tratar de no hacer esfuerzos que puedan afectar el área también quirúrgica y por supuesto que comience a caminar precozmente para evitar que se puedan formar trombos o coágulos que puedan no ser favorables, mantener una higiene correcta de su cuerpo y de su área íntima y por supuesto acudir ante cualquier sangrado exagerado, infección, fiebre, cualquier cambio a nivel de la mama porque puede hacer entonces que pueda ser una complicación del puerperio que es importante tratar a tiempo. Doctora, su posición en cuanto al tema del aborto, ¿cuál es? Soy pro vida. Pro vida. Algunos médicos dicen que los quistes y los miomas desaparecen cuando ya una mujer no le da la menstruación. ¿Es cierto eso, doctor? Puede pasar, todo depende de qué tipo de quistes, porque hay veces que una paciente puede comenzar con un quiste que no necesariamente tiene que ser simple. Hay quistes que son bastante complejos y que deben ser estudiados. Si tienes un quiste que persiste por más de 3 meses, es bueno que puedas saber si ha crecido, si aparece de manera bilateral. Es decir, hay características que nos dicen si un quiste es o no es o tiene tendencia a poder ser maligno. Entonces, sí los quistes pueden desaparecer porque se forman generalmente con el ciclo menstrual y el ciclo menstrual pues automáticamente pues van a ir desapareciendo. Recuerden que nosotros tenemos los óvulos que se producen y que ellos se van preparando para un embarazo o para la ovulación y cuando esta ovulación ocurre después de esto entonces es que viene el sangrado menstrual. Entonces ya ese quiste que está creciendo sí va a ir desapareciendo. Es cierto, podemos tener quistes que son normales, pero hay otros que no. ¿Se puede medicar a una embarazada con una infección vaginal? Claro, absolutamente. Las infecciones vaginales, muchas de ellas pueden causar amenaza de parto pretérmino, pueden causar aborto y deben ser tratadas, lo que no llevan en los mismos tratamientos que una paciente que no esté embarazada. Esta pregunta cuando me la hicieron me causó, mire, yo abrí los ojos del tamaño de 2 cocos. ¿Es normal que se salga en la orina cuando estornudo? Se llama incontinencia urinaria de esfuerzo. Hay mucha frecuencia de incontinencia urinaria en la mujer. Así como tú hiciste, hay muchas pacientes que tienen muchos miedos. Y aún después de 2 embarazos, dice ella, después de 2 embarazos. Sí, es más frecuente que sea después de un embarazo porque el peso que se acumula debilita el piso pélvico, causa que la vejiga cambie de posición y esto puede causar incontinencia urinaria. Sería bueno que ella se trate con un especialista del piso pélvico que permita poder hacerlo antes de que sea necesario a veces realizar una cirugía, no siempre lo es. Hay bastantes tratamientos medicamentosos, medidas a nivel local que pueden tratar la incontinencia urinaria. Entonces, es bueno acudir a tiempo porque esto va a ser progresivo. Es decir, ahora es cuando tose, pero en otro momento puede que sea simplemente espontáneo. ¿El Papa Nicolau solo es para mujeres con una vida sexual activa o que El ya Papa han Nicolau empezado? es para todas. Para todas. Para todas. ¿Cuáles son los efectos de la menopausa? La menopausia, calores, sofocos, olvidos. Las pacientes también pueden tener más tendencia a desarrollar trastornos cardiovasculares, trastornos de peso, trastornos del metabolismo, pérdida de deseo sexual, resequedad, infección urinaria más frecuente, un montón de cosas. Pero hay muchos tratamientos, todo depende del tiempo que tenga la paciente la menopausia, de que tenga otras patologías asociadas. Todo esto tiene tratamiento. Doctora, ¿a qué edad se le puede hablar a nuestras hijas de temas femeninos? A que, por ejemplo, a tal edad quizá te llega la menstruación, mi hija, tú sabes que primera vez para ella. Temas femeninos, ¿a qué edad? Mientras más temprano, mejor. Es recomendable que la paciente tenga su primera consulta con el ginecólogo a partir de los 8 años. Muy importante. Entonces, esas comienzan las orientaciones. Hay muchas jóvenes que están teniendo un desarrollo precoz y no olvidemos los padres que hay mucho acceso a informaciones erróneas en las redes, en el teléfono. Entonces, si nosotros no lo orientamos a tiempo, puede que busque ayuda en los lugares menos adecuados. ¿Cómo las mujeres pueden hacerse un autochequeo en los senos, doctora? El autoexamen de mama se hace generalmente 5 días antes o una semana antes de la menstruación o una semana después. Generalmente durante el periodo menstrual no debe hacerse.
hay ciertas indicaciones que debe mirarse frente al espejo, comparar las dos mamas, sobre todo inspeccionar si hay alguna lesión, si hay algún cambio de coloración, si hay algo que pueda presentar la mama, y entonces poner sus manos detrás de la espalda, y entonces con la mano contralateral opuesta se examina una mama y después se examina la otra. Tiene que examinarse toda la mama, incluido el pezón y la axila, porque muchos de los ganglios que aparecen, los cambios, la primera en detectarlo es la mujer y debe realizarlo cada mes. Muy importante. Ya casi llegando al finalizar esta entrevista, doctora, ¿qué opina de la vacuna del papiloma humano? Excelente. Hay varias vacunas, es importante que las pacientes lo sepan. Una de las mejores es la que tiene para 9 virus, que esa es muy importante para la prevención. Según la edad, es la idea de la vacunación, es decir, cada edad tiene su cantidad de vacunas. Por debajo de los 15 son 2 vacunas y por encima de los 15 hasta los 45 son 3. Entonces hay para 6, hay para 9, la mejor es la 9. No en todos los lugares está en acceso, pero sí es importante vacunarse para prevenir el cáncer de cuello. Después, ¿qué usted tiene que decir a las jóvenes que salen embarazadas? Preguntas cómo prevenirlos, adolescentes violadas y la determinación de los médicos cuando hay que interrumpir por causa de enfermedad dicho embarazo. Eso es un proceso bastante difícil y complejo. Recuerden que el adolescente está en formación, hay muchísimas cosas de las que adolece. Y yo creo que lo primero para evitar y prevenir eso es la comunicación en la familia. Muy bien. Cuando usted tiene una joven en su casa, tiene que saber que no es una niña, que muchas de las cosas que usted quiere que no haga, lo puede hacer fuera. Entonces es bueno que ella pueda comunicarse con su pareja, con su familia, perdón, con su mamá, tener una comunicación con alguien de confianza que pueda orientarla correctamente y sobre todo fortalecer la autoestima en esa joven. Que ella sepa el valor que tiene como mujer, que ella sepa decidir cuándo ella quiere o no tener una relación y sobre todo cómo protegerse. Los métodos de protección están asequibles en la mayoría de los centros de salud, desde el más pequeño hasta el más grande. Es decir, que todos, la mayoría están a acceso de manera gratis en la mayoría de los países. Puedes acudir, si no quieres que nadie se dé cuenta, las adolescentes pueden acudir a su consulta y utilizar sus métodos anticonceptivos sin tener que pedir permiso. Es bueno la orientación, mientras más conocimiento tenemos, más podemos prevenir. Y recuerden que una población educada es una población que puede evitar esta pandemia, porque el embarazo en el adolescente pues ya viene considerándose una pandemia por la cantidad que hay y cómo han ido aumentando. Doctora, dentro de nuestra comunidad, de la gente que se han inscrito, esta pregunta fue muy frecuente. Una pareja de esposos tienen su vida activa sexualmente, pero ¿qué ocurre? Que después que terminan dicha acción sexual, a la dama le pica su parte íntima, al otro día es una comezón, culpa al esposo, no, eres tú que tienes el problema, se tratan los dos, pero siguen teniendo vida sexual y ella sigue al otro día con la misma picazón que le duele su parte íntima, que mientras va caminando y trabajando tiene que buscar una esquina para rascarse, etcétera. Entonces, explíquenos, doctora, para que esas personas salgan de duda. No tiene que ser necesariamente una infección de transmisión sexual. Como son una pareja, definitivamente son los dos. Y esto muchas veces son hongos, e incluso hay pacientes que el semen es irritante en el área genital. Entonces es importante tener la medida de proteger la mucosa, de saber cuál es la causa, si hay alguna infección, si hay un hongo, si hay una bacteria, tratarlo, tanto el hombre como la mujer, porque a veces nos concentramos en la mujer y nos olvidamos de la pareja. A veces hay que tratarlo a los dos. ¿Qué opina usted como doctora y como madre sobre la vacuna en un adolescente para evitar el pH? El pH, yo creo que no será el pH, me imagino que es el BPH. BPH. O sea, virus de papiloma humano. Okay. Totalmente de acuerdo, importante que se vacunen y que puedan hacerlo mientras más a tiempo, mejor. Bueno, hay más preguntas, pero la doctora sí. está sin tiempo, entendemos, en este país casi nadie tiene tiempo. Nosotros como Ministerio Toma la Cruz, que usted forma parte desde hace mucho, nos sentimos muy agradecidos, muy contentos. Esta entrevista va a tener
mucho al cáncer porque fueron gente que están inscritos de la iglesia, de no de la iglesia, que aportaron estas preguntas. Hay más preguntas, pero debido al tiempo que la doctora, será en otra ocasión, cuando nos podamos ver aquí y allá. Y agradecemos inmensamente a este ministerio su tiempo, su dedicación. Yo cada vez que te observo por las redes, yo digo, wow, wow, me gozo al verte, cómo tú explicas con esa pasión que te gusta comunicar, orientar, servir. Te conozco de que somos adolescentes, eres bien encantadora para ayudar al otro, para servir y que el Señor te siga bendiciendo en tu ministerio. Eres de la familia, eres del ministerio, dándole un consejo a las personas que están inscritas en nuestro canal, a los jóvenes, a los que están en la iglesia y no de la iglesia. Decirles que cuando quieran algo, simplemente se esfuercen por ello, Amén. porque vale la pena y al final los resultados de los esfuerzos se pueden ver. Que cuiden su salud. Es muy importante. Cuando no tenemos salud, pues hay muchas cosas que pasan no a segundo plano, sencillamente no se pueden desarrollar. Que recuerden que Dios quiere que nosotros podamos ser prosperados cada día y que con la bendición y el apoyo de Dios podemos avanzar. Así que pueden hacernos igual las preguntas también en las redes sociales. Vamos a tratar de dar la respuesta, de verdad que sí, porque siempre me gusta que podamos saber. El conocimiento es poder y cuando podemos prevenir, estamos en las mejores condiciones de mantenernos sanos y bien. Así que bendiciones para todos. Y doctora, cooperando con lo que usted dice, no hay mejor red social que la persona vaya físicamente a su consultorio, Amén, así porque es. ahí de tú a tú, ¿entiendes? Porque se puede invitar, no, que las redes sociales respondieron. No, no, no. Si usted va personal, mucho mejor. Ella lo va a aceptar allá. Esta es una recomendación. Recuerden, cada paciente es diferente. La mayoría de las enfermedades no se pueden tratar. O sea, ya después que tienes una afección, no se trata simplemente con escuchar. Hay que ver, hay que examinar y hay que tratar de manera correcta las enfermedades para poder permitir que puedan ser tratadas y desaparecer. Así que si tienes alguna condición, es bueno que utilices la prevención, pero si ya hay algo, es bueno que puedas buscar la consulta. Dios le bendiga a todos y gracias. Esta entrevista queda una segunda parte en 1 o 2 años, no muy lejano. Así que Dios le bendiga. Gracias, doctora.